Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Jóvenes Titanes, el sexto Titán, capítulo 15. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. La noche anterior, los jóvenes titanes habían desactivado con éxito el detonador Chronotón, pero un arma de rayos emergió de la proa del barco, ametrallándolos a los 5 y tirándolos por la borda. Al revisar sus sistemas, Ki confirmó que, fuera lo que fuera que el rayo debía hacer, no lo hizo. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando el grupo no pudo contactar con Robin, y la zona donde luchó contra Cinderblock no dejó ninguna pista sobre quién había sido el ganador. Durante toda la noche, mientras regresaban a la torre, Starfire intentó contactar con Robin, pero todos los intentos fracasaron. Si alguien intentaba llamar, Robin no respondía, y su dispositivo de rastreo se cortaba cada vez que intentaban rastrearlo. Esa misma noche, sin que Robin hubiera sido encontrado, sonó la alarma en el distrito tecnológico. El equipo acudió de inmediato a unas instalaciones de investigación en un lugar elevado donde habían robado una nueva arma experimental. Tras escapar del equipo de seguridad, persiguieron al ladrón hasta un callejón sin salida con vistas a la ciudad. Sin embargo, cuando la capa de nubes se disipó. «Ese no es Slade, ese es Robin», dijo Star con la boca abierta, terminando la frase de Chico Bestia. «¡Guau!». Ki se quedó boquiabierto. «Robin, ¿por qué estás?». Star estaba a punto de preguntar, pero Robin le lanzó un volador de metal que explotó en su cara y la envió volando hacia atrás. «Oye». «¿Qué te pasa?», preguntó Ki. «Ni una palabra, Robin». «Ya no son tus amigos», le dijo Slade al oído a Robin por un par de receptores de radio. Queriendo escapar, Robin levantó el blaster y disparó contra la pasarela que los separaba. La explosión derribó la pasarela, escapando entre el humo y fuera del alcance de su amigo. «Bent, sé que no somos muy amigos, pero por favor, cuida del equipo por mí», se dijo el chico maravilla mientras desaparecía en la noche. Si hubiera tenido algún tipo de material extra, podría haber intentado dejar un mensaje, pero incluso si hubiera tenido ese lujo, intentarlo sin una planificación cuidadosa pondría al equipo en peligro de ser aniquilado. «Excelente, Robin. Estoy impresionado. Ya estás demostrando ser el aprendiz perfecto», dijo Slade, caminando hacia Robin, quien estaba de pie bajo un foco. «Este trato no puede durar para siempre», gruñó Robin. «Puede. Y lo hará», dijo Slade con los ojos entrecerrados. Las pantallas se iluminaron y se llenaron de estática antes de que aparecieran imágenes del detonador señuelo. Los titanes aún no tienen ni idea de que mi detonador Chronotón era más que un señuelo para algo aún más amenazante. Ahora que mis ondas están dentro de sus cuerpos, podrían pasar desapercibidos durante años. Incluso décadas, dijo, mientras Robin los miraba de reojo, evitando que se sorprendieran al ver que era Ben quien desarmó el detonador. A menos, claro, que me desobedezcan y decida destruir a sus antiguos amigos. Con solo pulsar un botón, dijo, mostrando el gatillo. Tarde o temprano, bajarás la guardia. Conseguiré ese control, y en cuanto estén fuera de peligro, pagarás, gruñó Robin. Eso suena a amenaza, jovencito, dijo Slade, acercándose a Robin y quitándole el blaster. Una buena amenaza, la verdad. Traición, destrucción, venganza. ¿De verdad que pensamos igual?, comentó. La frase le recordó lo mucho que Ben le había hablado, su furia iba en aumento antes de abalanzarse sobre Slade, solo para que el hombre le agarrara la muñeca y le doblara los brazos bruscamente. Monitoreé tus constantes vitales durante la misión. Ritmo cardíaco elevado, adrenalina, endorfinas, dijo mientras Robin seguía forcejeando para liberarse. No lo admitirás, pero en cierto modo, disfrutabas robando para mí. Fue emocionante, ¿verdad?, dijo soltándolo. «¿Vas a seguir robando, Robin?», dijo mientras se paraba en su mesa de trabajo y retiraba la boca del blaster. «Vas a seguir sintiendo esa emoción, y tarde o temprano», dijo, volviendo a armar el arma. «Lo verás a mi manera», dijo, colocando el blaster en el brazo de Robin. «¿Quién sabe? Quizás incluso me convierta en un padre para ti». «Ya tengo un padre», gruñó Robin. El aleteo y las risitas de los murciélagos en el cielo hicieron que Slade levantara la vista y recordara años atrás. Cuando trabajaba en Gotham, cuando no era más que un sicario a sueldo, con su familia aún intacta. Claro que eso era entonces y esto era ahora. No buscaba familia. Solo una que siguiera su legado. Mientras tanto, en la torre, el grupo intentaba comprender lo que acababa de ocurrir.
Como un otaku obsesionado con el anime, Chico Bestia sugirió que solo había dos explicaciones lógicas. Que Robin había sido reemplazado por un doble robot malvado o que era víctima de un control mental zombie. Sin embargo, los escáneres de Cyborg confirmaron la biometría de Robin y desacreditaron la teoría del robot. Los poderes de Raven, por otro lado, desacreditaron su segunda teoría tras afirmar que si algo hubiera estado controlando su mente, ella lo habría percibido. El grupo ya había confirmado, en gran medida, que la persona con la que lucharon en el tejado era Robin. Mentiras. Gritó Starfire. Ese no era Robin. Tus escáneres están mal. Robin es nuestro amigo, y nada podría hacer que nos traicione. Nada, dijo con mal humor. Pero algo pasó, afirmó Raven. Sí, y a diferencia de las teorías de Chico Bestia sobre el porrero, la mía es realmente creíble, afirmó Bent con los brazos cruzados. ¿Disculpa? Preguntó Chico Bestia. Ben le arrancó el sombrero de Sherlock Holmes de la cabeza y lo pateó a un lado sin previo aviso, tal como lo hizo Robin después de sacar al cambiante del camino del metro. Robin y yo nos parecemos mucho. Nacimos en el mismo lugar, tenemos los mismos amigos, tenemos las mismas razones para pelear, dijo Bent, paseándose por la habitación. Para Robin, sus amigos son lo más importante en su vida. Si Slade ha encontrado la manera de comprometernos, entonces la idea de que Robin lo esté haciendo por voluntad propia no es tan difícil de creer. Después de todo, si Robin fuera un criminal por voluntad propia, no llevaría esa S sobre el corazón ahora, ¿verdad? Eso demuestra que Slade tiene algo sobre su cabeza. O sobre la nuestra. Al momento siguiente sonó una alarma y la habitación se iluminó de rojo mientras otra alarma silenciosa los alcanzaba. Tendremos que analizar tu teoría más tarde, dijo Ki. Es él. En la sucursal de Wayne Enterprises en Hump City, una gran puerta voló de sus bisagras, dando paso a una habitación negra con grandes diseños verdes similares a circuitos en las paredes. Robin se acercó a un campo de contención y se acercó a un objeto cilíndrico negro, con púas en cada extremo, puntas en uno y luces rojas en el otro. Fuera lo que fuese, debía estar con el blaster térmico robado antes, o tener algo que ver con él. No te irás de aquí, Robin, gruñó Ki mientras Robin buscaba el dispositivo. No sin luchar, dijo mientras los demás se acercaban, Bent y Raven a sus espaldas, mientras que Star y Chico Bestia estaban a su lado. Titanes. Vamos. Gritó mientras se lanzaban hacia adelante, Chico Bestia transformándose en un tigre y Ki abalanzándose sobre él. El adolescente de pelo puntiagudo simplemente pasó corriendo junto al grupo y saltó al techo, agarró una tubería, derribó una rejilla de una patada y desapareció antes de que nadie pudiera reaccionar. Un minuto después, Robin corrió por el tejado del edificio de Wayne Enterprises. Habría intentado conseguir el dispositivo en otra ocasión, con suerte cuando no tuviera que pelear con sus amigos, pero... No tan rápido, Robin. Aún no has logrado tu objetivo. El dispositivo estaba demasiado vigilado. ¿Tendré que robarlo otra vez? ¡No! Gritó, haciendo que Robin se detuviera. Regresa. Si no quieres que los destruya, regresa y lucha. Robin. Gritó Ki, interrumpiendo la conversación. Mira, no sé qué pasa, pero no queremos pelear. Solo queremos hablar. Sin embargo, la respuesta de Robin fue dejar que sus pies hablaran, mediante una patada voladora alta que derribó a Ki hacia atrás. Supongo que no hay nada de qué hablar, dijo Chico Bestia, crujiendo los nudillos y transformándose en un enorme gorila. Robin esquivó los puños del cambiante cuando lo derribaron saltando sobre la A de Wayne, y luego lanzó otro dispositivo con temática de Slade que se envolvió alrededor de una de sus gruesas muñecas. Al instante siguiente, el Chico Maravilla se dejó caer por el centro de la A, tensando y tirando de Chico Bestia a mitad de camino con el torso atascado. Robin, por favor, fue lo único que Starfire pudo decir antes de que el Chico Maravilla la pasara corriendo, saltando alto y cayendo con una ráfaga de patadas dirigidas a Raven. La maga creó escudos para defenderse mientras Ki cargaba con su cañón. Sin embargo, la inquietud en su rostro delataba su determinación de hacer lo correcto. Al instante siguiente, Bent se colocó detrás de Robin y lo jaló hacia un Full Nelson. El adolescente más pequeño se quedó quieto mientras Raven se daba cuenta de lo que hacía la morena y retrocedía. Ki. Maldito sea. Gritó Bent mientras Robin seguía forcejeando. Maldito sea antes de que. Gritó mientras el Chico Maravilla lo golpeaba con la nuca antes de lanzarlo sobre sus hombros, intentando pisotearlo por sus propios motivos en lugar de los de Slade.
Al mismo tiempo, en la gran A, Chico Bestia se había transformado en una pitón y se extrapoló, luego se transformó en una cabra cimarrón y envió al Chico Maravilla rodando por el tejado antes de detenerse a la altura de su espalda. Amigo. ¿Estás bien? Preguntó Chico Bestia corriendo hacia él. Robin le respondió con una patada brutal que lo hizo chocar contra Cyborg. Los dos cayeron al suelo mientras Robin se incorporaba. Lucha para ganar, Robin. Usa el blaster térmico. Con Ventus de su lado, será la única forma de vencer al colectivo. La única manera de ganar. Entonces, ¿por qué no le pidió a Ventus que fuera su aprendiz? Se preguntó Robin. Azarad Metrión Cintos. Gritó Raven mientras una burbuja de energía lo elevaba, sujetándolo desde las rodillas hasta el cuello, aunque su brazo derecho permanecía libre. En lugar de usar el blaster, le lanzó un disco a la cara. Un destello cegador lo liberó. Maldita sea. Mis ojos. Maldijo Raven mientras caía al suelo. Ben la atrapó y le sujetó la mano mientras la ponía de pie. Bienvenido al club, refunfunó. El chico Blunder también me dejó ciego, así que es comprensible que te quejes, añadió. La parte de Blunder hizo que Robin frunciera visiblemente el ceño. Vamos, tío, no me obligues a hacer esto. Exclamó Ki mientras Robin lo atacaba, bloqueando con facilidad los golpes sin superpoderes del adolescente. No quiero hacer esto. Dijo, agarrándolo del brazo y preparándose para disparar, pero un barrido de pies lo dejó de espaldas. La explosión explotó justo antes de que Robin saltara sobre la A del cartel. Mientras los demás se levantaban, Robin corrió hacia la gran E, donde se encontró cara a cara con una Starfire furiosa, con un rayo estelar preparado en la mano extendida. ¡Alto! No te muevas, ordenó, y el adolescente de pelo puntiagudo obedeció. Creía haberte dicho que usaras el blaster. Ataque. Ahora. Ordenó Slade, alzando su arma hacia Starfire con el cañón al rojo vivo. Mientras se enfrentaban, la expresión de Star era gélida, mientras que la de Robin permanecía inexpresiva, ambos estaban bañados por la luz de sus propios blasters. En un conflicto entre la amistad y el deber, la mirada de Star se entristeció. Robin, eres mi mejor amigo. No puedo vivir en un mundo donde tengamos que luchar. Si de verdad eres malvado, dijo con voz temblorosa al bajar el brazo. Entonces, adelante. Haz lo que debas. Starfire, no, yo, dijo Robin bajando su blaster. Un agudo chillido de retroalimentación proveniente de sus transceptores de radio lo hizo encogerse visiblemente. Robin. Te di una orden. Si no atacas, mis ondas lo harán, dijo Slade desde su lado de la línea, presionando el botón. Unos segundos después, el equipo comenzó a gemir de dolor, inmóvil mientras sus cuerpos estallaban de dolor, brillando de un naranja intenso con manchas rojas y una neblina blanca a su alrededor. El grupo cayó lentamente de rodillas. Star apenas pudo mantenerse a flote y habría caído si Robin no la hubiera sujetado. Starfire. Gritó mientras los demás empezaban a desplomarse bajo él. Alto. Por favor. Alto. Suplicó, maldiciendo que los demás no podrían oírlo. Atácalos, Robin. Es la única forma de salvarlos, le dijo Slade al oído antes de. Esto es por toda la mierda que me hiciste pasar. Gruñó Ben mientras golpeaba a Robin en la cara, el estómago y el costado uno tras otro, enviándolo al pie del cartel. La sangre le goteaba por la boca mientras se obligaba a luchar, dejándose caer y colocando a Star contra el cartel antes de abalanzarse sobre el adolescente ligeramente desorientado. Esto es por creer que era el único capaz de rasgar. Gruñó mientras derribaba a Robin antes de golpearle el estómago con un hacha doble. Y esto es fue lo que dijo antes de que el blaster térmico le devolviera el golpe. Robin tenía su propia razón para atacarlo y agradecía que obedecieran a la de Slade. ¿Eh? Preguntó Starfire al despertar, recordando que su cuerpo había estallado en el peor dolor que jamás había sentido antes de que el olor a ropa quemada le picara en la nariz. Mirando a su alrededor, Bent, ahora bien, estaba tendido boca arriba, con la sudadera y la camisa arrancadas justo antes de los hombros, sin cuello y con los bordes aún humeando. Ventus. Gritó mientras intentaba despertarlo. Los demás se levantaron lentamente por sí solos. Vale. Raro. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir antes de que una nueva ráfaga térmica los atravesara. Robin aterrizó en medio y arrojó al cambiante a la cara del mago, propinándole una patada baja a Cyborg, mientras el mago y el cambiante salían volando. Star intentó dispararle, pero se quedó paralizada cuando Robin le apuntó con su blaster. En cambio, atacó al Gran y Raven formó un escudo para que Bent, derribado, no recibiera el impacto mientras Chico Bestia huía corriendo en forma de mono.
Al instante siguiente, se deslizó entre los brazos y piernas de Robin, y poco después, Robin lo agarró por la cola y lo tiró a un lado. Sin embargo, al instante siguiente, Bent, con el torso desnudo, apareció de la nada y casi lo derriba, en un intenso combate de patadas y puñetazos. Así que incluso después de recibir una explosión térmica a quemarropa, todavía puede luchar. Intrigante, dijo Slade inconscientemente al oído de Robin mientras ambos luchaban. Luego, se agarraron las muñecas y quedaron en un punto muerto. Oye. No voy a mentir. Muévete, tío. Muévete. Dijo Ben mientras los dos seguían peleando. Robin no se dio cuenta del brillo rojo en los dientes del adolescente antes de que, de repente, tosiera un chorro de sangre sobre su puntiaguda máscara de dominó. El adolescente de pelo puntiagudo se tambaleó hacia atrás e intentó limpiárselo antes de sentir que alguien le agarraba el brazo derecho y le daba una patada en el esternón que lo hizo volar hacia atrás. Limpiándose el líquido cobrizo de la cara, que se usaba de forma poco convencional como dispositivo cegador, abrió los ojos de par en par cuando el moreno le colocó el blaster térmico en el brazo con un clic. Mira quién es el Mega Man ahora, zorra. Exclamó Ben con una sonrisa sombría mientras apuntaba el blaster a Robin, con el extremo rojo brillando al encontrarse de repente en el borde del tejado. Sin embargo, en respuesta, saca un puñado de discos y se los arroja al grupo, quienes se esquivan los proyectiles y las explosiones detrás de ellos detonan en las bases de las grandes AI. Titanes. Muévanse. Gritó Ki cuando las dos letras gigantes empezaron a caerse. Raven estaba a punto de ser aplastada hasta que Ben la apartó. Ki hizo que la grana cayera a su alrededor, mientras Star y Chico Bestia salían volando. Al volver la vista hacia arriba, Robin había desaparecido. Se ha ido, dijo Raven, y luego se dio cuenta de que estaba en los brazos de Bent, y aunque no lo apartó directamente, se apartó de sus brazos y la adolescente se sonrojó levemente. ¿Todos bien?, preguntó Kyo antes de volverse hacia Bent. Al ver que le volaron la sudadera y la camisa, debió haber sido alcanzado por una explosión térmica a quemarropa de baja potencia. Estoy bien, y tengo que devolverte el favor, rió entre dientes, recordando la cara de asombro de Robin mientras intentaba limpiarse la sangre fresca de su máscara de dominó. Aunque poco práctico, cumplió su propósito y le permitió recuperar el blaster térmico. Quizá me lo quede a menos que sus dueños me lo pidan. Ya sé dónde aprendió Robin ese rayo de calor, pero ¿dónde aprendió ese pequeño truco de brillo y dolor?, preguntó Chico Bestia mientras sus ojos se volvían naranjas con manchas rojas. A un lado, Bent se preguntaba cómo lo hacía Chico Bestia. No creo que fuera Robin, dijo Star. Quizás sea Slade quien ha aprendido un nuevo truco. En otra parte de la guarida de Slade, observaba a Robin luchar contra los jóvenes titanes. Su único ojo se entrecerró ligeramente al ver que Bent había convertido el daño del blaster térmico en una herramienta ineludible. Cegar a un oponente con la sangre solía requerir algún tipo de lesión interna, pero usar un movimiento así con eficacia proporcionaba una satisfacción incalculable. Sobre todo cuando uno conseguía asestar un golpe certero, algo que de otro modo no habría podido hacer, ya que el enemigo intentaba limpiarles la vista. Emocionante. Mi aprendiz está progresando aún más rápido de lo que esperaba. Solo necesitaba un poco de motivación, dijo antes de que una mano lo agarrara de repente por la muñeca. ¿Motiva esto?, exclamó Robin antes de lanzar un puñetazo, pero Slade lo atrapó fácilmente sin pestañear y lo tiró a un lado, lanzando a Robin hacia un juego de engranajes sobre su cabeza antes de agacharse en el suelo. Robin, dijo Slade mientras se levantaba de la silla y flexionaba los dedos. Eso fue cruel, deshonroso y despiadado. Excelente trabajo. Te pareces más a mí cada segundo, dijo pasando junto al adolescente antes de detenerse. ¿Dónde está el blaster térmico?, preguntó. Claro que sabía la respuesta, pero si bien Robin conocía la satisfacción de la victoria, ser derrotado por la morena aparentemente nómada, con sandalias abiertas, le enseñaría el dolor de la derrota. Algo que solo se aprende con la experiencia. Ventus, me pilló desprevenido y se lo llevó, respondió Robin, sintiendo náuseas al pensarlo. Todos esos años entrenado por Batman, y de repente el tipo de las sandalias abiertas empieza a darle una paliza. ¿Quién lo entrenó? Bueno, dado que es uno de los más calificados para enfrentarte en combate de los demás, era de esperarse que te hiciera pasar un momento tan difícil, afirmó Slade, luego se giró hacia su oponente con una repentina serie de golpes. Tenías razón sobre lo de antes, Bent, dijo Ki tras realizar todos los escaneos posibles al cuerpo de Chico Bestia, quien en ese momento llevaba un montón de equipos de monitoreo.
Los sensores mejorados detectan interferencias de radio a escala nanoscópica, escribió en la computadora, mostrando las ondas de Slade con detalle mientras permanecían adheridas a las células de Chico Bestia. «Guau. Lo sabía», dijo Bent, sumándose al sentimiento de Raven. Mirando por encima del hombro, Chico Bestia se encogió visiblemente al verlo. «¿Esas cosas están dentro de mí? ¡Qué asco! Están dentro de todos nosotros. Miles de millones», gritó Ki. «Con tanta tecnología a su disposición, Slade puede destruirnos cuando quiera», jadeó Star. «A menos que Robin haga lo que él dice», dijo Raven ante su sentimiento. «¿Y ustedes pensaron que mi idea del zombie era una locura?», dijo Chico Bestia con los brazos cruzados. «Eso sigue siendo una locura», dijo Ben bajando el casco sobre la cara de Chico Bestia para callarlo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Raven, a pesar de la gravedad de la situación, sonriendo con suficiencia mientras el Chico Bestia cegado se caía por el borde del sofá. Igual que Ben cuando quedó ciego. Acercarme lo suficiente para tomar esto fue más que simplemente despojarlo de su arma letal, dijo levantando el blaster térmico. «Ya les contaría a los técnicos. Después de nuestro primer encuentro, revisé las cosas de Robin, por muy depravado que suene, y encontré algunos rastreadores. Uno de los cuales le puse durante la pelea», dijo levantando su T-comunicador. La pantalla mostraba un punto rojo parpadeante. «Vamos, chicos. Llevemos a nuestro amigo a casa», dijo con una sonrisa que le prometía a Slade mucho dolor más tarde. El equipo sonrió más o menos porque ahora podían recuperar a Robin. En otro lugar, Robin y Slade seguían luchando, y su batalla cambiaba de nivel en el terreno, tanto arriba como abajo, con puñetazos, patadas y bastones intercambiando ataques. Si bien Slade tenía ventaja en habilidad y fuerza, Robin contaba con su complexión más pequeña y determinación, logrando derribar a Slade del techo y romperle la máscara. Tras quitarse la insignia S del pecho, la batalla se tornó defensiva para Robin, ya que Slade atacó a Robin con más fuerza que antes. «Tengo mucho que enseñarte. Has aprendido la emoción de la victoria y el dolor de la derrota. Ahora necesitas aprender a ser agradecido», terminó mientras se giraba hacia los monitores con las ondas nanoscópicas, casi como si se burlara. Robin gritó furioso, buscando otra oportunidad. Slade simplemente lo agarró del brazo y lo dobló cruelmente por encima del hombro antes de tirarlo de espaldas. «Te hice aprendiz. Todo mi conocimiento, todo mi poder, todo para ti», dijo, agarrando el pelo de Robin con el puño. «Pero lo único que te importa son tus inútiles amiguitos», gruñó mientras se apartaba, soltando a Robin al alejarse un par de pasos. «Si los titanes me distraen tanto, quizá debería deshacerme de ellos», dijo con la misma naturalidad que si mirara un reloj de pulsera, levantando el botón y preparándose para activar las ondas de nuevo. Robin se armó de valor para la siguiente ronda, pero al ver la distancia que los separaba y darse cuenta de la diferencia de habilidad, su determinación y desafío se desvanecieron. «No. Haré lo que digas», suspiró derrotado. «Desahógate. No puedo creer que esté diciendo esto, pero parece que ahora estarás al mando de los jóvenes titanes». «Buen chico», dijo Slade. «Ah, y de ahora en adelante, me gustaría que me llamaras maestro». Sin embargo, al instante siguiente, una bala de aire impactó repentinamente en el lateral de su máscara metálica, haciéndolo rodar hacia un lado con una punta de metal roma clavándosela en la sien derecha. Al levantar la vista, el tuerto gruñó al ver que los jóvenes titanes habían asaltado repentinamente su guarida. Volviendo a mirar a Robin, notó algo que no había visto antes. Un dispositivo de rastreo rojo y amarillo colocado justo debajo de su omóplato. ¿Cómo lo había pasado por alto? No lo sabía. Quizás porque se estaba divirtiendo demasiado. Algo que tendría que solucionar más tarde. «Oye, caramelo de maíz», dijo Bent, echando una nube de humo plateado de su dedo. «Atrás, o te pateamos el trasero». Robin. Al ataque», ordenó Slade mientras intentaba ignorar la parte de su máscara que le pinchaba la sien. Más que una molestia, sabía que tendría que cambiarse la máscara, ya que intentar deshacer la abolladura la dejaría vulnerable a más daños en el futuro. «Chicos. Fuera de aquí. No saben lo que esos rayos les hicieron a», dijo Robin al ver el dispositivo con forma de dispensador de sondas a un lado. «Dudar. Sabemos. Y a nosotros no nos importa», dijeron Chico Bestia, Raven y Cyborg. «Somos tus amigos, Robin. No nos iremos sin ti», dijo Star, tensándose para la batalla mientras Slade se levantaba. «Sí, entonces levántate, hombre. Vamos a patearle el trasero y volver a casa», dijo Ben señalando con un dedo por encima del hombro.
¡Qué conmovedor! De verdad, dijo Slade, llevando el pulgar hacia el botón. Sin embargo, Robin no necesita amigos, dijo bajando el pulgar. Los dispositivos internos estallaron violentamente mientras los 5 adolescentes caían uno a uno. Este es el precio por tu desobediencia, Robin. Ahora haz lo que te ordeno. Ataca. Exigió Slade. Oye, cara de caramelo, dijo Bent apretando los dientes, obligándose a ponerse de pie, captando la atención del hombre y de Robin por la inhumana tolerancia al dolor de la morena. Trato terminado, dijo, extendiendo la mano derecha, listo para morder. El hombre abrió los ojos de par en par antes. Quebrar. Bla. Arc. Gritó Slade al ver cómo el dispositivo de su mano izquierda explotaba. Lo único que amortiguaba el golpe y mantenía su mano intacta era su mono blindado de nanomalla. Fue en ese momento que el dolor del titán disminuyó hasta desaparecer por completo. El dispositivo lo había liberado junto con el gatillo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Robin lo atacó repentinamente en su momento de shock, enviándolo de vuelta mientras se frotaba los nudillos doloridos, casi seguro de haber dejado otra marca en la máscara de Slade. Titanes. Adelante. Gritó Robin junto a sus amigos. Recuperados, todos cargaron. Chico Bestia se abalanzó primero, convertido en Pachycephalosaurus, y le propinó un cabezazo devastador en el estómago, tan potente como para romperle un hueso. Sin embargo, como se estaba conteniendo, no lo hizo. Solo le hizo toser sangre en la máscara. Al instante siguiente, Kyborg y Starfire lo atacaron a toda velocidad, haciéndolo rodar hacia atrás. Al hacerlo, Raven lanzó un hechizo que le ató los pies y lo arrojó con fuerza contra una plataforma. Al instante siguiente, Ventus y Robin giraron en direcciones opuestas antes de patear a Slade en los costados de la cabeza, haciendo que su máscara se agrietara y se hiciera añicos por completo debido al daño previo. Solo quedó la mitad superior izquierda, que ocultaba la parte de su rostro, mientras que el resto se desprendió. Sin embargo, mantuvo su rostro e identidad fuera de la vista y la luz mientras corría hacia una máquina en un rincón oscuro. Otro día, Titanes, gruñó mientras metía los dedos en los orificios del engranaje trasero para sujetarlo mejor, girándolo y haciendo que las luces se pusieran en rojo. Otro día, dijo mientras salía corriendo, mientras el lugar se desmoronaba lentamente. La huida de la base de Slade no fue nada del otro mundo, como en las películas. Correr y saltar por los aires antes de que el lugar explotara. La cámara subterránea simplemente se derrumbó, y el grupo corrió como un loco, después de que Ki agarrara el dispositivo de sondeo, antes de llegar a una zona despejada. Raven teletransportó a todos de vuelta a la torre en cuanto pudo. Al llegar a la torre, Ki armó un dispositivo de extracción de sondas, con tubos y cables conectados a casi cada centímetro cuadrado de los titanes, máscara incluida. Dado que había luchado con más ahínco mientras lo sondeaban, Ben fue el primero en ser eliminado, luego Starfire, Raven, Kyborg y, en ese momento, Chico Bestia. ¿Ya terminé?, preguntó en un tono apagado y molesto. Eso es todo, amigos. Los jóvenes titanes están oficialmente libres de sondas, anunció Ki, mientras Chico Bestia saltaba de su silla con varios dispositivos aún conectados a su cuerpo mientras comenzaba a bailar. Vamos, Chico Bestia. No tienes sondas. Ya no hay sondas. Vamos, Chico Bestia. Vamos, Chico Bestia. Diviértete. ¿Sí? Es cierto, dijo mientras comenzaba a regresar con el paso lunar. Sé que no es mi estilo, pero acabamos de darle una paliza a Slade. ¿No deberíamos celebrar o algo?, preguntó Raven, mientras Robin y Kyborg la miraban con incredulidad. ¿Sí? Gritó Chico Bestia, inclinándose hacia adelante desde la espalda de Ki y mirándolo fijamente a la cara. Todo lo que puedas comer. Forma libre. Explosión de desayuno. Terminó Ki mientras la comida del desayuno comenzaba a volar tras ellos. Lo siento, pregunté, dijo Raven antes de que la llevaran repentinamente a la cocina, seguida por Bent, dejando a Robin y Starfire en el sofá. ¿Todo bien?, preguntó Robin a Star, ya que ella no podía levantar la vista hacia él. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Cuando las cosas iban mal, hubo un momento en que de verdad creí que eras, como Slade. Dudé de ti. Y por eso, lo siento. Dudé de mí mismo, Star. Centrado, serio, decidido, aunque me cueste admitirlo, él y yo nos parecemos bastante. Pero hay una gran diferencia entre Slade y yo, dijo el chico maravilla con una sonrisa. Él no tiene amigos. De vuelta en la cocina, Raven estaba molesta porque Ki y Chico Bestia continuaban arrojando comida en todas direcciones. ¿Quién quiere gofres de tofu?,
Preguntó Chico Bestia, levantando un par de los gofres antes mencionados, un brazo una garra y el otro un tentáculo. Chico Bestia, dijo Bent con frialdad, sintiendo una presión sombría sobre el cambiante mientras Bent se levantaba del taburete. Si me acercas ese tofu, te destruiré y te obligaré a mirar, amenazó entonces de una forma tan parecida a la de Slade que era imposible ignorarla. O al menos no prestarle atención. ¿A quién le apetece una hamburguesa derretida? Yo sí. Dijo con una amplia sonrisa tras dar un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos, corriendo a la cocina y el ambiente se iluminó de repente. No importaba si Bent era un acto para ocultar el dolor de crecer en Gotham, un hecho que los demás aún intentaban procesar. Lo que importaba era que el equipo había vuelto a estar unido y que nada lo separaría nunca más. Ellos esperaban. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 16. Era un día soleado y radiante, poco después de que Slade recibiera una paliza y de la posterior explosión de desayuno libre. La situación empezaba a calmarse, y salvo que Bent tuviera que devolver el blaster térmico, que quería convertir en una especie de destructor, la situación parecía mejorar. Fue esa misma mañana que Starfire llevaba tanto tiempo esperando, el día de Feliz Blortok. Gritó Star al entrar por la puerta, con un montón de objetos de origen alienígena tintineando en sus brazos. ¿Eh? Preguntó sorprendida. Raven estaba a un lado leyendo, Robin tenía un radiocasete a todo volumen, Chico Bestia y Cyborg jugaban al tira y afloja por un mando, y Bent flotaba fuera de la ventana con los brazos cruzados, jugando a su SP lejos de los demás. Incluso desde ese ángulo, se dio cuenta de que fruncía el ceño, y probablemente intentaba ignorar a los demás. Vamos, Chico Bestia, dame esa cosa. Gruñó Ki agarrando el control. Amigo. Estoy en medio de un juego, Cyborg. Sí, mi juego, porque es mi turno. Dame ese control. ¡No! Suéltame. Es mi turno. ¡Amigos! Debemos celebrar alegremente, pues hoy es Blortok, el festival tamaraneano de la amistad. Star vitoreó eufóricamente. Ben miró por encima del hombro justo a tiempo para ver las rosas florecer a su alrededor, arqueando una ceja ante el espectáculo. Sin embargo, ese momento se vio interrumpido por el ruido de un accidente de coche, al darse cuenta de que nadie le prestaba atención. Disgustada, dejó caer todo lo que llevaba, salvo unas cuantas tiras de cascabeles que colgaban de sus muñecas. Un saludo alegre, amigo. Yo, Starfire, te regalo esta tinábula como símbolo de, dijo intentando ponerle la tinábula al cuello aquí, pero Pulpo Chico Bestia lo arrebató de un tirón. Pagarás por eso, pequeña mancha de hierba. Gruñó mientras él y el cambiante peleaban una vez más, solo para que Chico Bestia saltara como una rana toro con el control del 360 en la boca. Muchas bendiciones, amigo. Que tus oídos se llenen de dulces y griega. Chico Bestia. Rugió Ki interrumpiéndola. Mira. Te devolveré el control en cuanto Raven me devuelva mi cortaúñas. No va a pasar, dijo Raven, sosteniendo el cortaúñas en el aire con sus poderes mientras leía. ¿De qué otra manera voy a evitar que tus uñas de los pies toquen la mesa de centro? Felicidad y alegría, amiga. En este maravilloso día te deseo sol y conejito, empezó a decir Estrella, solo para que Raven diera una sutil señal de que quería que la dejaran en paz. Robin, ¿podrías subir un poco el volumen de la música? Todavía me oigo pensar, se quejó Raven. Solo subí la música para apagar todos los gritos. Gruñó Robin, y desde la perspectiva de Bent, parecía que se le había hinchado la cabeza, y que sus gritos habían hecho que Star se la llevara hacia atrás. Frotándose los ojos y asegurándose de que no era demasiado pronto, vio a Star de pie frente a un telón rojo con sus cascabeles en la mano. La cabeza palpitante de Robin en la esquina superior izquierda, mientras que la de Raven estaba en el lado opuesto. Chico Bestia Chibi pasaba corriendo con el mando, seguida por Ki Chibi. Bueno, qué raro, pensó al ver a Ki Chibi sujetando a Chico Bestia con una llave de cabeza, a Robin escupiendo fuego y al grupo sumido en una discordia generalizada. Sin embargo, unos instantes después, cuando la tinábula en las manos de Star se rompió. Sí. Rugió, haciendo que todos se detuvieran. Los amigos nunca deben comportarse así, y menos en Blortok. ¿Quieres invitar a los Regmas? ¿Salud? Preguntó Chico Bestia. En el mundo de Star, Regmas significa el que va a la deriva, dijo Bent, apoyado en el mostrador con los brazos cruzados, recordando una conversación que tuvieron antes de convertirse oficialmente en los jóvenes titanes.
Es el punto en el que los amigos cercanos empiezan a distanciarse, y su amistad empieza a morir, dijo con remordimiento, con los ojos cerrados, sintiendo que los demás se alejaban de él. Igual que en el primer episodio de Yu-Gi-Oh, cuando la baraja de Yugi empezó a alejarse de su mano y a perderse en la oscuridad. Vamos, Starfire, dijo Ki agitando las manos. No somos nada arreglo que sea, afirmó Chico Bestia, aunque sus acciones anteriores no ayudaron mucho a ese argumento. Nos estamos poniendo un poco nerviosos. No es para tanto, dijo Raven. Sí. Son cosas típicas de compañeros de piso. No nos vamos a distanciar, Star. Te lo prometo. Seremos amigos para siempre, dijo Robin. ¿Para siempre? Preguntó Star preocupada, aunque con un toque de esperanza. ¿Pero cuánto es para siempre, Robin? Preguntó Bent en un tono condescendiente que le recordó demasiado al de Slade. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, el T-Com explotó en sus manos. Titanes. Problemas. Dijo Robin, guiando a los demás. Star y Bent se quedaron donde estaban antes de que el prior saliera volando en cuestión de segundos. Mirando el montón de cosas en el suelo, Ben vio una de las tinábulas, esta aún intacta. Con un suspiro, se agachó y se la metió en el bolsillo. Espero de verdad que lo que creo que está a punto de pasar no pase, suspiró Ben mientras corría tras los demás, ajustándose las correas de las sandalias. Dios sabía que podría necesitarlo. Tras un breve viaje, el equipo llegó a un museo en Jump. Allí se exhibían relojes de diferentes épocas históricas. Al llegar, los titanes encontraron al personal de seguridad del museo congelado en sus propios bloques de hielo. Un hombre con armadura negra y refuerzos dorados en muñecas, tobillos, pecho y cabeza había cometido el crimen. El reloj de la eternidad, dijo después de congelarlos. Valioso en el pasado, inestimable en el futuro, dijo mientras lo alcanzaba, pero uno de los discos arrojadizos de Robin le arrancó la mano. Pero por el momento, mantendrás tus sucias manos alejadas de él, dijo Robin mientras él y los demás bajaban. Los jóvenes titanes. ¡Qué delicia! Dijo mientras desplegaba un cañón láser de cada hombro. He leído mucho sobre ustedes en los archivos históricos. Y ahora son historia, dijo mientras abría fuego. Titanes. Fuera. Gritó Robin mientras el grupo huía en un instante. Con un grito, Warp empezó a disparar contra Robin, quien paraba la salva con su bastón, haciéndolo con facilidad hasta que el último le partió el arma por la mitad. Star voló rápidamente para ocupar su lugar en la lucha, seguido por Leon Chico Bestia. El tamaraneano disparó un par de rayos que tallaron largas ranuras dobles en el suelo, pero Warp los desvió, haciendo que uno rebotara hacia ella y la derribara. Leon Chico Bestia se abalanzó sobre él por un lado. El criminal de armadura dorada alzó la mano derecha, desplegando un blaster con forma de reloj de arena, electrocutando a Chico Bestia en el aire. Azarad Metrión Cintos. Entonó Raven mientras relanzaba dos relojes de pie, pero un campo de fuerza azul se elevó y los empujó hacia atrás. Un rayo sí azul salió disparado de la lente de su frente y lo lanzó por los aires. Desde un lado, Ki disparó su cañón sónico y lo clavó de lleno, levantando una nube de polvo. ¡Bulla! ¿Eh? Preguntó al ver que el humo se disipaba. El ladrón viajero en el tiempo estaba protegido por un campo de fuerza que absorbió el daño, dejándolo ileso. Al instante siguiente, lanzó un disco parecido a un temporizador de cocina por los aires, clavándoselo aquí en el pecho justo antes de que la aguja marcara las 12 en punto. Chispas recorrieron todo su cuerpo biónico. Se está agotando, mi célula de energía. Gritó al caer de rodillas. No puedes derrotar a Warp. Soy del futuro, dijo con autoridad absoluta, alzando un disco arrojadizo. Al otro lado de la galería, Robin lanzó un puñado de los suyos, pero el arma de Warp la atravesó limpiamente, explotando al impactar contra la pared del fondo. Y tus reliquias están 100 años anticuadas, afirmó mientras metía la mano en la vitrina, atravesándola antes. ¿Qué anticuado eres tú? Gruñó Ben mientras se abalanzaba sobre el tipo, impulsándose contra la pared con la fuerza de una bala de cañón antes de que Warp se llevara los dedos corazón e índice a las sienes. La lente blanca de su frente destellaba con fuerza. ¡Ay! Gritó mientras caía del cielo y rodaba por el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te atacan a los ojos? Gritó el moreno, sujetándose los ojos. Warp volvió a extender la mano a través del cristal y arrancó el reloj de la eternidad de su envoltorio. Adiós, titanes. He disfrutado mucho de nuestro tiempo juntos, pero me espera un futuro brillante, dijo, pasando por encima de la morena derribada y dirigiéndose a su portal temporal negro.
Sin embargo, al entrar, Star rugió furiosa antes de lanzarse directamente hacia él mientras ella había salido por la puerta. ¿Qué? Preguntó boquiabierto antes de que ella se estrellara contra él. El portal se desvaneció al cruzarlo, y Robin estuvo a punto de chocar. Starfire. Gritó Robin. Suéltalo. Gritó Warp mientras él y Star caían por un reino monocromático lleno de relojes en marcha, los dos luchando con Warp perdiendo. Has puesto en peligro a mis amigos y has arruinado a Blortok. Gruñó con ojos verdes brillantes. Alto. Si dañas el traje antes de que lleguemos a mi futuro... ¡No! Gritó Warp mientras Star arrancaba el disco central de su armadura pectoral, desterrándolo a la oscuridad antes de que un destello brillante la hiciera caer del cielo. Aterrizando en algo frío y blanco, levantó la vista y vio que era de noche, un frío gélido silbaba sobre el paisaje. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Star mirando a su alrededor. ¿Por qué hace frío? ¿Y dónde están mis amigos? Se quedó boquiabierta al mirar hacia arriba. Una torre de los titanes en ruinas, con las ventanas rotas y las luces apagadas, se cernía sobre ella, en un estado de deterioro extremo. ¿Amigos? ¿Hola? ¿Amigos? Hola. Gritó Star mientras ascendía por la torre. Un agujero en el techo de la sala de Star permitió que la nieve se acumulara en la habitación a oscuras. Al mirar por la ventana, vio que todo Jump estaba cubierto de nubes oscuras. El mundo ahora era frío y oscuro, algo con lo que no se sentía cómoda. Mientras estos pensamientos resonaban en su cabeza, bajó la vista y vio una de las campanas de su tinábula en el suelo. Al recogerla, se arrugó en su palma. ¿Qué ha pasado? Preguntó mientras un viento caprichoso hacía volar el polvo metálico de su mano. Mirando a un lado, vio una luz roja brillando en la oscuridad al oírse el zumbido de la maquinaria. Cyborg. Jadeó mientras levantaba una mano brillante para iluminar. Oh, Cyborg, menos mal que eres, dijo antes de que una cosa mecánica con forma de araña y el estilo de Ki apareciera a la vista. Uf. Ella gritó mientras lanzaba un rayo estelar hacia él, el ataque de energía lo atravesó antes de que varios más vinieran hacia ella, todos los cuales fueron destruidos. Gritó una voz familiar, aunque más vieja, y una silueta familiar, con una pipa en la mano, emergió de la luz. ¿Quién está aquí arriba, atacando mi estrella? Preguntó completamente atónito. La porra se le escapó de los dedos y cayó al suelo con estrépito, mientras el viejo cyborg la observaba de pies a cabeza. Starfire. No me lo puedo creer. No, no has envejecido ni un día. Cyborg, ¿qué pasó? ¿Por qué estás? Preguntó Star, al ver que su pierna derecha había sido reemplazada con componentes aleatorios, mientras que sus componentes orgánicos habían envejecido considerablemente. ¿Viejo? Sonrió con dulzura mientras cruzaba el centro de operaciones. Bueno, eso es lo que le pasa a la gente cuando te vas 20 años. ¿20 años? Preguntó boquiabierta. Desapareciste, Star, dijo, apartando algunos trastos. Esa batalla contra Warp fue hace mucho tiempo. Caíste por un agujero de gusano Y. Dijo mientras miraba por la ventana rota y, a través de la bahía helada, el horizonte de Jump City acurrucado bajo un manto de nieve y un cielo cruel. Bienvenido al futuro, suspiró, decepcionado por la visión que lo recibió. ¿El futuro? Pero, dijo, quitándose la lente del cinturón y levantándola. Dañé su tecnología, dijo, extendiéndola, y Ki la miró. Warp planeaba saltar 100 años, ¿verdad? Parece que lo detuviste a los 20, dijo, devolviéndoselo. Aún así, estoy confundida. Por favor, ¿por qué estás tan mal? Preguntó, lo que lo hizo mirarse a sí mismo. El cyborg se dio la vuelta mientras se dirigía al mostrador y abría un cajón. Digamos que las cosas no han ido muy bien desde que te fuiste, dijo, sosteniendo una ASP roja, muy desgastada y muy vieja. Una que pertenecía a un buen amigo y que le regalaron poco después de que Star desapareciera. O al menos poco en comparación. ¿Pero qué pasa con los demás titanes? ¿Dónde están nuestros amigos? Preguntó Estrella. Los titanes son historia, Star. Tus amigos ya no son amigos. No. Te equivocas, dijo Star boquiabierta. Todo está mal. ¿Cómo pudieron ocurrir cosas tan horribles? Dijo antes de mirar la lente que tenía en la mano. Warp. Su intervención en el pasado debió haber cambiado nuestro futuro. Estrella, no creo. Él ha causado todo esto. Él creó esta tecnología, y es quien puede arreglar las cosas. Dijo volando hacia él. Debemos encontrar Warp. ¿Me ayudarás?
Ojalá pudiera, dijo mirando a un lado, algo parecido a un generador eléctrico de gasolina conectado, con los cables de su espalda conectados. Mi última celda de energía se quemó hace años. He intentado adaptar esto nuevo a mis viejos circuitos, pero, no puedo irme de la torre, estrella. Estoy obsoleto, suspiró, viendo lo bajo que había caído, lo que lo entristecía aún más, tan lejos de su mejor momento, cuando era lo más avanzado del mundo. Ahora había microondas más avanzados que él. Quizás algunos de los otros puedan ayudar. Escena retrospectiva. Puedo decirte cómo encontrar a Chico Bestia y Raven, le había dicho Kyo antes de irse. ¿Y Robin? Perdimos el contacto hace mucho tiempo. Si lo estás buscando, ¿estás sola?, respondió Ki. Star se dirigió a la puerta para irse antes de detenerse de repente. Espera. ¿Qué hay de Ventus?, preguntó. El cyborg se estremeció visiblemente al mirar el viejo recuerdo en su mano. ¿Dónde está Ventus? Quiero ver si él también está bien. Ventus, él, dijo Cyborg antes de hacer una pausa. Robin me dijo que murió hace mucho tiempo, respondió. Star jadeó con fuerza ante la noticia, tapándose la boca con las manos. ¿Qué? ¿Murió? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha matado a Ventus?, preguntó Star, con lágrimas que amenazaban con escocerle en los ojos. Si había algo que los tamaraneanos temían, era la muerte de sus amigos. Significaba que su amistad con esa persona había llegado a su fin y jamás podría recuperarse. Si fuera por causas naturales, no sería tan malo, pero que un amigo muriera era el peor dolor que un tamaraneano podía sentir. Las amistades eran preciadas, y que muriera un amigo era como si te la arrebataran. Slade, respondió, provocando que Star se quedara sin aliento. O al menos que yo sepa, pero Robin no me contó toda la historia. Es lo mejor de todos modos. Si me contara cómo pasó, probablemente me destrozaría por dentro. Nos destrozaría a todos por dentro, suspiró, mirando el recuerdo una vez más. Ben amaba las consolas portátiles por encima de todo, e incluso con todas las nuevas consolas y juegos disponibles, seguía jugándolas incluso cuando estaban obsoletas. Le daban algo para mantenerse en marcha, además de un poco de entretenimiento en su aislamiento. Ya veo, dijo Star, con el corazón roto al pensar en perder a una amiga para siempre. Me voy, dijo mientras salía por la puerta. Fin del flashback. Amigo Ventus, lo siento, suspiró Star un minuto después mientras salía volando de la torre hacia la ciudad, a las 2 zonas que Ki le había mencionado. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse demasiado en la ciudad, sus ojos verdes diamante lunar Centauri vislumbraron de repente un trozo de tela azul y blanca ondeando al viento en lo alto de un edificio. Deteniéndose en el aire, se dio la vuelta esperando ver a Ventus allí de pie, sonriendo mientras la saludaba con la mano como siempre. Sin embargo, no fue así. En lugar de Ventus, era un Sladebot, con su bufanda alrededor del cuello y los extremos ondeando al viento. ¿Tú? ¿Por qué tienes eso?, exigió Star, pero la cosa no respondió y salió corriendo. Persiguiéndola, el robot la condujo en una búsqueda inútil por toda la ciudad, sin avanzar en línea recta durante mucho tiempo antes de llegar a las afueras, pasando la planta química donde se enfrentaron por primera vez a Plasmus, hasta un gran muro de acero con una S estilizada en graffiti. Al llegar al muro, el Sladebot se detuvo justo antes de llegar a él. Su mano retiró un panel y pulsó algunas teclas antes de que una sección del muro se moviera hacia atrás, separándose a los lados y revelando una entrada. Cumplido su tarea, el Sladebot entró como si la tamaraneana no fuera a reprenderlo por llevar la bufanda de su amiga alrededor del cuello sin saber lo que representaba. Slade, gruñó Star en voz baja al ver la S estilizada entrar en la guarida del león y arrebatarle el recuerdo de Ventus al Sladebot que caminaba a su paso. Al constructo pareció no importarle mientras avanzaba por el pasillo. Antes de que pudiera abrir la puerta de una patada, esta pareció abrirse sola. Slade, claro que me esperabas, se gruñó a sí misma mientras se adentraba. Al hacerlo, se encendieron luces colgantes sobre pedestales a su alrededor, iluminando varios trofeos que reconoció y otros que no. En uno estaba la mochila de Gizmo, el sombrero mágico de Mumbo, el traje del Dr. Light, pero con agujeros, las gafas del pirocinético, un bote de slime color borgoña, un gran trozo de hormigón, un control remoto demoníaco, una placa de circuito con forma de tarjeta con una gran grieta en el centro, y muchos otros que no reconoció. Estas cosas, son, trofeos. Hola Starfire. Ha pasado un tiempo, dijo de repente una voz. Starfire jadeó cuando un foco se encendió en la habitación oscura, revelando un trono con forma de engranaje y sentada en él. Slade, gruñó en voz baja.
20 años y no había cambiado en lo más mínimo, salvo por su máscara, que tenía 2 agujeros para los ojos, y sus ojos ahora brillaban rojos tras ella. Kyborg me ha contado lo que hiciste, gruñó Star con voz gutural mientras se dirigía a su trono. Me ha dicho que por tu culpa, mi amigo Ventus se ha ido. Rugió mientras sus rayos estelares se encendían y sus ojos brillaban con fuerza, decididos a vaporizar a Slade allí mismo. Puede que al equipo le costara todo lo que tenía detenerlo la última vez, pero él tenía 20 años mientras ella aún descansaba y no había envejecido ni un día. Podría vencerlo si se lo propusiera. Te haré pagar por lo que has hecho. ¿En serio? Preguntó Slade, el de los 2 ojos. Entonces dime. ¿Quién le dijo eso a Kyborg? Robin. Le contó a Kyborg, ¿quién me lo contó? Empezó a decir, quedándose en silencio. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó, mientras el hombre se llevaba la mano a la cara. Starfire, ya deberías saberlo todo, dijo Slade, quitándose la máscara. Tiene 2 caras, añadió mientras la máscara descendía. Sus rasgos bronceados, ojos carmesí y cabello castaño saludaron a la chica tamaraneana, haciéndola jadear. Amigo Ventus, estás ileso. Chilló de alegría mientras se lanzaba hacia él con la intención de abrazarlo, solo para aparentemente atravesar una barrera invisible que no debía haber superado sin saberlo. Retrocedió cuando proyectiles de energía rosa y kunais volaron repentinamente hacia ella desde las sombras que le impedían el paso. En ese momento, vio 2 pares de ojos que reflejaban la luz tras el trono, sus dueños acercándose a ella. Alzó la guardia ante el destello de energía y el destello metálico que se hizo visible. Sin embargo, Ventus levantó una mano y les hizo un gesto para que se detuvieran. Ambos parecieron mirarse antes de desaparecer entre las sombras. Starfire, diría que no has envejecido ni un día en 20 años, aunque supongo que para ti el paso del tiempo fue instantáneo, afirmó Ventus, ahora revelado, con los brazos cruzados. Oh, amigo Ventus, qué alegría verte sano y salvo. Chilló Starfire, aunque dudó en abrazarlo, sobre todo con las 2 misteriosas figuras escondidas al fondo, listas para arremeter contra ella en cualquier momento. Pero espera, Robin dijo que habías muerto. ¿En serio? ¿Eso te dijo? Preguntó Ventus con una risita. Starfire, acompáñame, damas, dijo, mirando por encima del hombro. Regresen a sus aposentos hasta que las llame, anunció, y las 2 en las sombras hicieron una reverencia reticente antes de desaparecer. Deben tener curiosidad por saber qué ha sucedido desde que desapareciste hace 20 años, dijo, guiando a Starfire a través de los pedestales esparcidos por la habitación. Aunque los jóvenes titanes lucharon juntos durante un tiempo después de tu partida, finalmente el equipo se dividió. Los Regmas, si no me equivoco, dijo, recordando el suave tintineo de las tinábulas. Un tintineo que parecía debilitarse cada vez más con el paso del tiempo. ¿Pero por qué se separaron los titanes como lo hicieron? Preguntó Starfire. Starfire, buscas una razón fuera de tu línea de visión para explicar por qué el grupo se separaría, cuando en realidad deberías estar buscándola, en ti misma, dijo luego mientras los 2 se paraban frente a un espejo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Preguntó Starfire, de pie frente al reflejo, notando que Ventus ahora le sacaba una cabeza, mientras que antes era al revés. Starfire, permíteme contarte una pequeña historia. Hace 20 años, 3 meses y 18 días, una raza alienígena conocida como los Gordanianos invadió Jump City buscando a un prisionero fugitivo que había aterrizado en una de las plazas. Ese prisionero fugitivo causó mucha destrucción, y la carnicería atrajo a 5 figuras, narró Ventus. Después de que un usuario del viento liberara al prisionero alienígena, el grupo se enteró de que el prisionero fugitivo sería tratado como esclavo por los Gordanianos. Tras escuchar esa historia, los 6 individuos dejaron de serlo, y se convirtieron en un equipo. Sin embargo, su voz se fue apagando, mientras Star seguía la historia con curiosidad infantil. 3 meses y 18 días después de la invasión gordaniana, ese prisionero fugitivo desapareció, y el equipo perdió la fuerza unificadora que los unió en un principio. Algo que normalmente no habrían podido hacer solos. Dime, Starfire, ¿sabes quién era ese prisionero fugitivo? Preguntó. Después de no recibir una respuesta, simplemente suspiró antes de decir, ese prisionero fugitivo, el que reunió a los 5 individuos, eras tú. Afirmó, mientras Star se quedaba visiblemente boquiabierta. Yo. Pero si solo soy yo. ¿Cómo puedo tener un efecto tan profundo en otras 5 personas?
Preguntó conmocionada. A veces, ser uno mismo es suficiente, respondió Ventus mientras regresaba a su trono, con Starfire siguiéndolo como un cachorro perdido, o como un salvavidas. Al ser tú mismo, pudiste reunir a un compañero que buscaba la independencia, a un cambiante que quería demostrar su valía, a un mago que no quería saber nada del mundo, a un cyborg que quería esconderse del mundo que lo rechazaría, y a un espíritu libre errante bajo un objetivo común: ayudar a otra alma errante, como ellos. Sin embargo, sin ti, los jóvenes titanes perdieron la piedra angular de su amistad, dijo al regresar al trono. Al parecer, la era de los jóvenes titanes estaba destinada a terminar cuando desapareciste. Tiempo. Se acabó. Dijo, sacando de su cinturón lo que no sabía, que era el regulador de vórtice. Podemos usar esto para enviarme de vuelta. Para arreglar la historia y evitar esta farsa. Lo siento, Starfire, pero si buscas ayuda no encontrarás ninguna aquí, respondió Ventus apoyando la barbilla en sus manos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Para Robin, no soy más que un doloroso recordatorio de su pasado. Una parte de su vida que desearía olvidar, pero no puede, respondió Ventus. No puedo ir a ayudar a Kyborg porque Robin detendría todos sus intentos, creyendo que luego lo subyugaría como lo haría mi difunto mentor. Como él no puede salir de la torre, y yo no puedo actuar sin consecuencias aparentes, solo hay 3 personas más que podrían ayudarte: Chico Bestia, Raven y el propio Robin. Entonces, ¿sabes dónde están? Dime, ¿cómo están ahora? Preguntó. Me temo que eso es algo que tendrás que determinar tú mismo, dijo Ventus, poniéndose de nuevo la máscara, para sorpresa de Star al ver que su voz se parecía a la de Slade. Ve a las coordenadas que te dio Kyborg. Chico Bestia y Raven deberían ser fáciles de encontrar. ¿Y Robin? Preguntó. Seguro que te encuentro, respondió, y Star bajó la mirada al marcharse. Cuando se giró para intentar hablar con él, la interrumpió. Lo siento, Starfire, pero aunque quisiera, mi ayuda ya no sería apreciada. Solo puedo desearte suerte, respondió. La chica asintió con tristeza y se marchó. Espera, dijo entonces, y las esperanzas de la chica se avivaron al ver que él seguía en su trono. No les hables de mí a los demás. Les han hecho creer que morí hace años. Si descubrieran que aún vivo, pero no pude contactarlos, solo alejaría aún más al equipo, pidió. Por favor, por su propio bien. Oh, dijo Starfire abatida. Muy bien. Mantendré nuestro encuentro en secreto, suspiró mientras se pasaba los dedos por la bufanda que inconscientemente se había puesto alrededor del cuello, conteniendo las lágrimas al marcharse al pensar en dejar atrás a su amiga. Lo que ella no sabía es que sentiría esa misma emoción 2 veces más. Al final, tuvo que dejar atrás a 2 amigos más. Chico Bestia había intentado ir en solitario y le habían pateado el trasero, y mucho antes de venderse como un espectáculo secundario, escondiéndose en una jaula porque era demasiado cobarde para seguir luchando por sí mismo. Raven había encontrado un hogar en un manicomio en ruinas, completamente desprovista de emociones y aislada del mundo exterior. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que ni Chico Bestia ni Raven notaron la distintiva bufanda tejida a mano alrededor de su cuello. Había sido duro, pero no les contó a ninguno de ellos sobre su encuentro con Ventus. Esos trofeos parecían la culminación de muchos años de trabajo, y con muchos más ocultos en las sombras, así que solo podía preguntarse qué clase de vida habría llevado Ventus después de las regmas. En resumen, notó que Jump City se había ido, en palabras de Vent, directamente al infierno. Todo estaba cubierto de nieve, la capa de nubes parecía interminable, y a menos que viajara 20 años y 9 meses hacia el futuro y el invierno, el calentamiento global debió de haber dado una bofetada al planeta, como dijo Vent una vez. Ambos habían tenido una breve charla sobre palabras malsonantes antes de que se construyera la Torre de los Titanes, y aunque las palabras tenían cierto golpe, no se sentía cómoda usándolas. Al menos no abiertamente. Al fin y al cabo, representaba a su raza, aunque la gente de la Tierra lo supiera o no. En ese momento, caminaba con dificultad por la calle nevada, cavando zanjas con los pies en la nieve interminable que le llegaba hasta los tobillos. El único consuelo real que tenía era la bufanda con estampado de llamas alrededor de su cuello. Mirando a su alrededor, vio lo lejos que había caído Jump, incluso más bajo que Gotham, y eso era mucho decir. Con 4 abajo, intentaba encontrar a Robin cuando un rayo láser la tiró repentinamente hacia atrás. ¿Qué pasa, querida? ¿He llegado en mal momento? Preguntó Warp desde una cornisa, con el rostro envejecido más de 2 décadas por las acciones de ella. Sin esperar respuesta, disparó una salva de láseres.
La tamaraneana voló a su lado y sobrevoló los edificios, regresando con su propia salva de disparos, solo para ser detenida por su campo de fuerza. A su altura y preparándose para dispararle un enorme rayo estelar, el hombre agitó la mano izquierda y la envolvió en hielo. Sin embargo, al caer a la calle, la capa congelada que la cubría se rompió, dejándola gimiendo y retorciéndose en el cráter de nieve. Al descender, el criminal viajero en el tiempo fue alcanzado por una mirada furiosa, que se disolvió cuando Star vio lo viejo que se había vuelto. «Tú también has envejecido», dijo desconcertada. «Eso es lo que pasa cuando me roban el regulador de vórtice», dijo, señalando la ranura vacía de su pecho antes de extenderlo. «El regulador, por favor». «¿De verdad que debo volver a mi futuro?», pidió. Star se puso de pie y sacó el dispositivo con forma de lente de su cinturón. «Si alguna vez deseas ver tu futuro», dijo amenazadoramente mientras calentaba un rayo estelar, «repararás el daño que le has hecho a mi pasado». «¿Daño? Tonta. No hay nada malo en tu pasado. No se puede cambiar la historia, porque la historia no se puede cambiar», dijo mientras sostenía el reloj de la eternidad. «Regresé en el tiempo para robarlo, porque la historia dice que desapareció. Y la historia dice que desapareció porque regresé para robarlo. Pasado, presente, futuro. Todo está escrito en piedra, querida», explicó mientras el minutero avanzaba hasta las 12. «Y nada de lo que hagas podrá cambiarlo», dijo levantando el brazo derecho y extendiendo su blaster, y habría disparado si una silueta sombría de pelo largo no hubiera aparecido volando y lo hubiera lanzado a un callejón oscuro. La figura entonces sacó unos discos arrojadizos antes de lanzárselos a Warp. La bola de fuego envolvió al viajero del tiempo, y el lanzador corrió directo a la zona de explosión para saltar. Cuando las llamas y el humo se disiparon, Warp se había protegido de nuevo con un campo de fuerza y alzó la vista para ver a la nueva figura descendiendo directamente hacia él. «Quizás en otra ocasión», dijo el criminal viajero en el tiempo mientras se desvanecía en el suelo. La figura aterrizó y la golpeó con el puño. Adentrándose con cautela en el callejón, aunque la figura no era reconocible, la voz sí lo era. «Es bueno verte de nuevo», dijo la figura sombreada, haciendo que los ojos de Star se abrieran de par en par. «¿Robin?», preguntó en estado de shock. «Hace mucho que no uso ese nombre», dijo, avanzando hacia la luz, revelando un mono negro ceñido con un arcón azul estampado en el pecho, un antifaz a juego inclinado para cubrirle la nariz, y el pelo cayéndole por debajo de los hombros. «Llámame Nightwing». Un corto viaje después por las carreteras secundarias, Robin, o mejor dicho, Nightwing, había guiado a Starfire a una cueva oscura en las afueras de la ciudad. Había una gran hilera de computadoras y paneles de control a un lado de la habitación, una silla al frente y dos contenedores cilíndricos de almacenamiento al otro lado. Había pasillos que atravesaban la zona, y aunque ella no lo sabía, el lugar parecía la Batcueva de Batman. Al mirar en uno de ellos, vio el traje de Robin colocado sobre un maniquí de escaparate. Suspirando mientras se rodeaba el abdomen con los brazos para abrigarse, Nightwing le puso una manta sobre los hombros. «He oído que has estado buscando ayuda», dijo, y entonces notó que algo no encajaba. «Starfire, ¿dónde conseguiste esa bufanda?», preguntó Nightwing al notar el añadido a su atuendo. Al principio pensó que era algo que había encontrado para protegerse del frío, o que tal vez Kyborg se la había dado, pero enseguida reconoció las inconfundibles puntas blancas como llamas. «Ventus lo usó para traerme hasta él. Él me dijo que si no hubiera sido por mí en primer lugar, los jóvenes titanes no se habrían unido», suspiró Starfire. «Ventus, solo porque el equipo se desintegra, el tipo se convierte en el aprendiz de Slade», gruñó el hombre golpeando el puño en la terminal. «Robbie, quiero decir, Nightwing, no creo que seas muy justo con él», dijo Starfire, lo que lo hizo levantar la vista. «Tú también eras aprendiz de Slade, pero gracias a tus amigos pudiste irte. Ventus, sin embargo, todos se separaron, y él perdió todo lo que había ganado. Yo creo que, si Slade hubiera tomado medidas drásticas, habrías seguido siendo su aprendiz», dijo defendiendo a su amigo. Nightwing suspiró y se frotó el puente de la nariz. «Ya no importa. Todo es cosa del pasado», dijo respirando hondo para calmarse, pues no le gustaba que le recordaran a la que se escapó. «Guardé esto por si acaso», dijo mientras una parte de la consola se plegaba, revelando un T-Com. «En perfecto estado. Vamos, reunamos al equipo». Pero Warp dijo que no se puede hacer nada. Que el pasado no se puede reparar, el futuro no se puede alterar, afirmó Star con remordimiento. «¿Entonces es imposible?», preguntó mientras tomaba el control. «Bien.
Si no me falla la memoria, ya hemos hecho lo imposible, dijo mientras presionaba un botón. La T parpadeó en rojo. Unos segundos después, su rostro prácticamente se iluminó cuando las piedras negras de su collar y muñequeras comenzaron a parpadear en rojo, como una señal de emergencia. En otra parte de la ciudad, la hebilla del cinturón de Chico Bestia comenzó a destellar, desviando su atención del rebote de una pelota en su nariz. Al mismo tiempo, en la habitación blanca, aún de cara a la pared que ella había visto antes, el broche de su cuello empezó a parpadear en rojo. Mientras tanto, en la torre, Kyborg estaba sentado en el centro de operaciones, tocando con los pulgares el viejo SP de Vent, y justo cuando estaba a punto de derrotar a Dark el piso por centésima vez, su implante ocular empezó a parpadear en rojo. Al levantarse para responder a la llamada, los cables de su espalda se tensaron para detenerlo, obligándolo a mirar por encima del hombro hacia la fuente de energía que lo anclaba al lugar. Maestro, declaró una kunoichi con una máscara felina desde su puesto. Tenemos una señal confirmada. De 5 titanes, declaró. Su monitor mostraba 2 luces parpadeantes, una al lado de la otra. Una en la torre, otra en el recinto del carnaval y la última en el manicomio en ruinas. ¿Deberíamos interceptarlo?, preguntó una mujer de cabello rosado con un mono negro con ribetes azules, mientras la energía rosa bailaba sin esfuerzo sobre las yemas de sus dedos como agua. No, dijo Ventus, mirando una de las monturas de trofeos. El T-comunicador, fuera de servicio, lo observaba fijamente desde su montura, la única parte de su pasado que conservó incluso después de convertirse en aprendiz de Slade, hasta su muerte. Esto es algo que tengo que hacer solo, dijo, levantándose de su trono y dirigiéndose hacia la salida. ¿Realmente te preocupas por ellos, no?, preguntó la mujer de cabello rosado. Eran mis mejores amigos, y debí haberme esforzado más por mantenerlos juntos, dijo mientras hacía crujir el cuello, los hombros y los nudillos, mientras la kunoichi y la mujer de pelo rosa lo seguían. Pero eso es cosa del pasado. No dejaré que Ward nos separe aún más. Aunque eres demasiado mayor para ser un joven titán, bromeó la kunoichi. ¿Acabas de hacer una broma?, preguntó la mujer de cabello rosa con incredulidad. Ventus le quitó el polvo a una motocicleta con temática de calavera antes de irse a la ciudad, dejándolos solos. De no ser por la compañía que llevaba, podría haber sido solo un clon de Deathstroke. En otra parte del antiguo museo, ahora el edificio de tecnologías de arte metropolitano, mientras los 2 guardias armados permanecían inmóviles, ahora entre equipos informáticos, Ward permanecía al final, con un soplete de acetileno portátil en la mano, reparando su armadura. En ese momento, estaba colocando la última soldadura del regulador de vórtice de su armadura. Solo unos segundos y por fin, dijo casi terminado, solo para que un bastón corto apareciera volando y le arrebatara la herramienta de la mano. Al levantar la vista, vio que el bastón corto volvía a la mano de Nightwing, con Star a su lado con rayos estelares listos en ambas manos. El futuro tendrá que esperar. Se te acabó el tiempo, dijo Nightwing mientras el bastón volvía a su mano. Con un gruñido de frustración, Warp alzó sus 2 cañones láser, y los 2 héroes se alejaron en picado de las explosiones. Nightwing le lanzó un puñado de discos mientras Star le lanzaba un potente rayo estelar. Una nube de polvo se levantó al impactar contra el suelo, pero Warp lo bloqueó de nuevo mediante un campo de fuerza. Star disparó otro tiro y rebotó, esquivándolo esta vez al ser desviado. Nightwing, por su parte, se abalanzó sobre los disparos láser de Warp, saltando entre la salva y estrellando su bastón contra el correcto, destrozándolo. Warp se giró para disparar con el cañón láser que le quedaba, pero un rayo estelar lo derribó por detrás. Disparando rápidamente el cañón que le quedaba a Starfire, esta se apartó de un salto antes de volver a centrar su atención en Nightwing, quien volvía a atacar con un golpe de bastón por encima de la cabeza que falló por poco. Cuando el ladrón que saltaba en el tiempo le lanzó otra salva de láseres, Nightwing logró desviar las descargas sin que su arma se rompiera. Warp se vio obligado a desviar los golpes con su campo de fuerza, que provenían de todas partes a la vez antes de que un último golpe circular lo lanzara por los aires. El villano, sin embargo, simplemente ajustó la puntería de su láser para disparar al techo sobre Star, arrojando un montón de nieve y escombros sobre ella. Star, gritó Nightwing antes de ser derribado. Corriendo de vuelta a su soplete, Warp comenzó a repararlo una vez más, pero la fuerza conmocionante de una explosión sónica azul con anillos blancos lo impactó de lleno en el pecho y lo envió volando detrás de un armario. Starfire, confundida, levantó la vista mientras Nightwing la ayudaba a desenterrarla.
Se sorprendió, pero a la vez se alegró, al ver el cuerpo de Ki iluminado con la misma luz que había emitido antes, el azul reemplazando todos los componentes grises apagados de su cuerpo. «Buya», dijo Ki con una sonrisa mientras bajaba el brazo. «Cyborg. Estás reparado», gritó Starfire mientras volaba hacia él. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo Nightwing, feliz de ver a su viejo amigo. «No me lo habría perdido». «¿Quién dijo que podían empezar sin mí?», preguntó. «Lo siento mucho. Quizás debería acabar contigo primero», dijo, sosteniendo otro dispositivo parecido a un temporizador que había usado para drenar la batería de Kyborg en su época. Un rugido de león acompañó al enorme felino verde que se abalanzó sobre él y clavó sus garras en la armadura del criminal que saltaba en el tiempo, haciendo saltar chispas por ella. Warp alzó su blaster hacia él como antes, pero los cuervos se abalanzaron sobre su mano y luego sobre su cuerpo, lanzándolo contra la pared del fondo del museo. Al levantar la vista, los demás solo pudieron observar con asombro cómo la alma de cuervo se materializaba desde el suelo. La silueta negra se arremolinaba al aparecer. «Nadie lastima a mis amigos», dijo, uniéndose a los titanes. Al mismo tiempo, Chico Bestia recuperó su forma humana y vio la abundante cabellera de Nightwing, frotándose el cuero cabelludo con envidia. «Amigo, eso es tan injusto», gimió Chico Bestia. «Bueno, chicos. Parece que el equipo ha vuelto a estar unido», sonrió Ki, solo para encorvarse al ver que les faltaba uno, la ausencia ahora evidente. «Bent, lo arreglaremos, hombre. Te lo prometo», dijo mientras miraba a un lado. Una imagen transparente de Bent con su primer atuendo lo saludaba con una sonrisa de oreja a oreja, como el bobo desprevenido que era. Los demás titanes también notaron la ausencia de Bent con expresiones tristes, mientras que Nightwing intentaba no parecer culpable. «Parece que ha llegado mi hora», dijo Warp mientras formaba otro portal. «Aunque el envejecimiento de 20 años es engorroso, no es nada que no pueda permitirme arreglar una vez que venda esta maravilla cronológica», dijo, levantando el reloj de la eternidad hacia los titanes parcialmente reformados con aire burlón. Los demás se preparaban para luchar antes de que una claraboya explotara y una figura cayera con un golpe sordo justo entre Warp y el portal. «Hola. ¿Te importa si me inmiscuyo?», preguntó la figura parecida a Slade antes de derribar a Warp. Su puñetazo rodó desde el hombro y lo envió volando de regreso con los demás. «Slade», jadeó Kyborg antes de disparar su cañón sónico contra el hombre. Raven reunió energía oscura a su alrededor y cantó. Chico Bestia se transformó en un velociraptor con la intención de destrozarlo. Nightwing estaba a punto de actuar antes. «Alto. Por favor. Este no es Slade», gritó Star mientras corría hacia él y le arrancaba la máscara. «¿Es desahogo?». Rae, Chico Bestia y Ki jadearon como si hubieran visto un fantasma, o les hubieran dado una bofetada en la cara con una trucha, mientras Night permaneció en silencio mientras el cabello castaño, los rasgos bronceados, el cabello castaño y los ojos carmesí aparecían a la vista. «Hola a todos», dijo Ventus, sin haber visto a los demás en años. Raven, tan hermosa como siempre, la felicitó. La maga sintió que su rostro se calentaba en lo que pareció una eternidad, y comentó que se sentía bien después de tantos años de aislamiento autoimpuesto. «Chico Bestia, sí que has engordado», bromeó, y el Changeling resopló. «Kyborg, me alegra verte fuera de la torre», dijo antes de volverse hacia Nightwing. «Robin, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo con mordacidad, recibiendo una mueca de desaprobación. «Es Nightwing», resopló en desacuerdo. «Igual que lo habría hecho cuando aún eran adolescentes». «Oye, volví para ayudar a la pequeña estrella a volver a casa». «¿No te basta?», preguntó, poniéndole una mano en el hombro antes de oír un gemido desde abajo. Warp, mirando hacia abajo, estaba a punto de levantarse, pero Slade descendió de repente y le dio un golpe en la cara con un crujido audible, dejándolo inconsciente de nuevo. «Bueno, ¿enviamos a nuestro amigo a casa?», preguntó, arrancando la lente del pecho de Warp. «Cyborg, tu tecnología debería poder conectarse con esto, a pesar de estar 80 años anticuada. ¿Crees que puedes?», preguntó, lanzándole el dispositivo al cyborg. «Puedo», afirmó mientras tomaba el dispositivo y lo montaba en su cañón sónico, conectándolo con varios conectores. «Pero tú y Robin tendrán que dar muchas explicaciones cuando Star regrese a casa», dijo con enfado, aunque se alegraba de que Ben no estuviera muerto. «Aunque esa información llegara con una década de retraso. Si nuestra línea temporal sigue existiendo cuando llegue a casa, entonces sí, Robin y yo se lo explicaremos». «¿Verdad, amigo mío?», preguntó Ventus con énfasis, dándole un codazo a Nightwing en las costillas.
Starfire, si no es mucha molestia, dijo, sacando un papel doblado de su cinturón. ¿Podrías dárselo a mi yo más joven? Preguntó, ofreciéndoselo. Creo que marcará la diferencia. Si me entiendes, rió entre dientes con una exuberancia juvenil que creía no volver a usar. Espera, ¿eso no sería alterar la línea de tiempo? Preguntó Chico Bestia. ¿Quieres quedarte calvo? Le preguntó a Chico Bestia. ¿Quieres quedarte 20 años anticuado? Le preguntó a Cyborg. ¿Todavía quieres estar solo? Le preguntó a Raven con tristeza, ganándose los aspavientos de los tres, esta última con más emoción. ¿No? Bien entonces. Enviemos a nuestra chica dorada a casa con un mensaje, dijo con una amplia sonrisa. ¿Pero qué pasa con Warp? Preguntó Cyborg señalando al hombre en el suelo. No dejaremos que obstaculice nuestro progreso, afirmó Ventus crípticamente, arrancando el guante izquierdo de Warp de su brazo antes de ponérselo al suyo y apretando el puño, sus ojos observando cada detalle hasta la última ranura y curva. ¿Y cómo piensas hacer eso? Preguntó Nightwing con los brazos cruzados. No dejaremos que obstaculice nuestro progreso, repitió crípticamente, pateando al hombre, que alzó la vista hacia su atacante, pero Ben lo sorprendió gritando al quedar congelado por su propio guantelete con un gesto de la mano. Los demás se quedaron boquiabiertos ante la drástica acción. Bueno, todos menos Raven, mientras que Chico Bestia solo dijo amigo. Cuando regreses, dale esto a Wayne Enterprises. Podrán sacar a estos dos del hielo, dijo, señalando a los dos oficiales mientras le pasaba el guantelete a Star, quien, incluso después de 20 años, seguía congelado por el ataque original de Warp. Asegúrense de que lo destruyan después. La humanidad es un siglo demasiado joven para que esto ande suelto por ahí. Me gustaría al menos limitar la contaminación que causamos en la corriente temporal. Está bien, entonces lo haré, dijo Starfire mientras retrocedía. Ki encendió su cañón sónico y disparó su energía a través del regulador de vórtice. El rayo se disparó hacia el agujero de gusano y lo redirigió. Starfire, dijo Nightwing mientras le entregaba el reloj de la eternidad. Buena suerte, dijo, y la chica asintió mientras guardaba la carta en su cinturón y tomaba el reloj en su brazo antes de saltar por el agujero de gusano. O lo habría hecho si Ben no la hubiera detenido en el último segundo. Una última cosa. Hay que evitar que esto entre en contacto con su original, dijo Ventus, desenrollando su bufanda del cuello de ella. No querríamos que el universo explotara, ¿verdad? Rió entre dientes. Star sonrió al entrar en el portal. Buena suerte, amigos. Les deseo a todos un feliz Blortog, dijo la tamaraneana con una sonrisa y lágrimas en el rostro al cruzar. Una vez que el portal se cerró tras ella, Raven voló y abrazó a Ben con fuerza. Su muerte había sido uno de los factores que contribuyeron a su exilio autoimpuesto. Mientras Ventus se frotaba la nuca con nerviosismo, los demás lo miraban con incredulidad mientras Nightwing se cruzaba de brazos, sabiendo que estaría en la ruina por un tiempo. Entonces, ¿20 años, chicos? Preguntó, poniendo una mano en la espalda de Raven, y los demás asintieron. ¿Qué tal si nos vemos en la torre? ¿Por los viejos tiempos? Sugirió. Los demás asintieron después de unos segundos, y se dirigieron hacia lo que, con suerte, sería un futuro mejor. Mientras tanto, 20 años y algunas horas antes. Adiós, titanes. He disfrutado mucho de nuestro tiempo juntos, pero me espera un futuro brillante, dijo, pasando por encima de la morena derribada y dirigiéndose a su portal temporal negro. Sin embargo, al entrar, Star rugió furiosa antes de lanzarse directamente hacia él mientras ella había salido por la puerta. ¿Qué? Preguntó boquiabierto antes de que ella se estrellara contra él. El portal se desvaneció al cruzarlo, y Robin estuvo a punto de chocar. Starfire. Gritó Robin. ¿Dónde ella? Dijo Chico Bestia antes de que un segundo destello se abriera frente al primero, arrojando a Starfire en una posición acurrucada y arrodillada. ¡Guau! Ki se quedó boquiabierto. Estrella. ¿Qué pasó? Preguntó Robin mientras el agujero de gusano se cerraba. La historia decía que desapareció, dijo Star antes de enderezarse, mostrando el reloj intacto. Pero la historia se equivocó. Entonces Nightwing me entregó el reloj, Ventus recuperó su bufanda y entré al vórtice, afirmó Star después de deleitarse con el futuro alternativo algo aterrador. Vaya, Raven se quedó boquiabierto esta vez, mirando a Bent, quien se rió nerviosamente por su participación en la historia. ¿Calvo? Gritó Chico Bestia en estado de shock. ¿Me estás diciendo que me voy a quedar calvo?
se quejó mientras se arrancaba casi todo el pelo, siendo eso lo único que aprendió del cuento de Star. Supongo que tenías razón sobre todo eso de Regmas, suspiró Ki. No quiero que nos alejemos. Tiene que pasar todo esto. No hay nada que podamos, dijo Robin, abordando primero los asuntos más importantes. Nuestra amistad ya ha cambiado el pasado de Warp. Creo que también puede cambiar nuestro futuro, dijo Star con una sonrisa. Entonces, dijo Raven mientras reparaba con su magia las tinábulas esparcidas por el suelo. ¿Es demasiado tarde para este festival de la amistad? Oh, nunca es tarde. Gritó Star extasiada, con los ojos abiertos y llenos de felicidad, y una sonrisa de oreja a oreja que amenazaba con partirle la cara en dos. ¡Feliz Blortok! Gritó Ki al oído de Raven, haciendo que sus campanillas tintinearan. Pensé que era Blortok, dijo Chico Bestia. Está bien, me siento como un carillón de viento, dijo Raven, con un esbozo de sonrisa en su rostro, aunque solo fuera eso. Bueno, creo que eres un carillón de viento muy bonito, dijo Ben con una sonrisa. Raven asintió a cambio mientras lo abrazaba rápidamente, para su sorpresa, y luego se desprendió de él al instante, para su confusión. Escuchar sobre su supuesta muerte la afectó un poco más que a los demás. No quiero que mueras, ¿me oyes?, preguntó. Sí, te oigo, rió Ben mientras sacaba su tinábula del bolsillo y se la ponía. ¿Qué tal me veo?, dijo flotando a pocos centímetros del suelo y girando, la ristra de campanillas tintineó. Jejeje. Como un carillón de viento, respondió Raven. Entonces, Migduin, preguntó Robin, arqueando una ceja hacia Star después de que ella le colocara su tinábula alrededor del cuello. Unas horas después de Blortok, aunque la mayoría del grupo se había mantenido unido, Raven y Ben finalmente se separaron. Aunque se fueron en direcciones opuestas, terminaron en el tejado casi al mismo tiempo, tan absortos en sus pensamientos que no notaron la presencia del otro hasta que, 10 minutos después, sí la notaron el uno al otro. Fue un poco incómodo para ambos, pero finalmente entablaron una conversación. Entonces, ¿qué decía la carta que te dio tu yo del futuro?, preguntó Raven, preguntándose qué habría en el papel blanco que Star le entregó al aerocinético de su cinturón. Abajo había una técnica que jamás se me habría ocurrido probar, dijo Ben mirando a lo lejos. En cuanto a lo de arriba, bueno, era un poco extraño. Y críptico también, dijo con indiferencia. ¿En serio?, preguntó Raven con una ceja levantada. ¿Y qué decía? Una de las líneas claves decía que si alguna vez me encontraba con tu padre, debería darle una buena paliza, respondió. Ah, ya veo, respondió, dándose cuenta de que algo faltaba en el futuro al que Star se dirigía. Sin embargo, si aislarse por completo y ser etiquetada como loca impedía un destino mucho peor, exploraría otras opciones. ¿Hola Rae? ¿Sí? Cuando Star nos habló de nuestros yo alternativos, parecías preocupado por lo que nos dijo sobre ti. Bueno, tú también lo estarías si te dijeran que en el futuro estarías en un manicomio y te aislarías por completo de los demás. Sí, eso sería un poco aterrador. ¿Y tú qué? ¿No te preocupa que tu yo alternativo se haya convertido en aprendiz de Slade y luego se haya vuelto como él? Como dijo Star, solo fui a ver a Slade después de que el equipo se separara. Puede que Robin no confíe en mí por un tiempo, pero él también ha sido aprendiz de Slade, aunque sea por un tiempo, así que creo que evitará mencionarlo, respondió. Raven, ¿sería egoísta de mi parte no querer que te convirtieras en tu yo futuro alternativo?, preguntó, volviéndose hacia ella. No lo creo. Después de todo, al hablarnos del futuro, podemos cambiarlo, dijo Raven en referencia al posible mal augurio de Star. Recuperamos el reloj de la eternidad, lo que demuestra que la historia no está escrita en piedra. Puede que sea terco, pero aún se puede cambiar. Me alegro, porque no quiero que acabes sola y aislada, respondió con una sonrisa. Raven, preguntó cuando ella se apoyó en su hombro. No hables. Solo siéntate. Disfruta el momento, dijo Raven mientras cerraba los ojos. El moreno asintió con la cabeza mientras permanecía donde estaba. No dejaré que Raven quede sola, no dejaré que los jóvenes titanes se separen y no dejaré que Slade gane, se dijo Ben mientras miraba el atardecer. No si tengo algo que decir al respecto.